La valoración de suelo pélvico generalmente tiene, digamos, dos fases. Una primera fase que es una entrevista inicial donde vamos a hacer un screening del paciente, donde vamos a averiguar desde sus datos personales y lo más básico hasta cosas que tal vez en ningún otro lugar, en ninguna otra terapia preguntamos. Temas relacionados con sus hábitos miccionales, sus hábitos evacuatorios, la actividad sexual, la relación que tiene con la actividad física, los hábitos alimenticios. Y esto nos sirve para ir haciéndonos una idea de quién es realmente ese paciente y por qué es que está llegando a nuestra consulta. Y ya posteriormente vamos a pasar a una fase que es la valoración específica del suelo pélvico, que incluye temas de la valoración común de fisioterapia y donde ya vamos a adentrarnos en la exploración de la función de la musculatura y de las estructuras aledañas para poder brindar un diagnóstico en fisioterapia y saber cómo vamos a encaminar nuestro tratamiento. Eso creo que también es bien importante y ojalá que al final, después de este diplomado donde adquieren mucho conocimiento en este módulo donde estamos viendo esos pacientes reales, que logremos aterrizar que cada persona es totalmente diferente, que no es una patología y cuál va a ser esa manera en la que me voy a ganar su confianza, le voy a poder explicar que voy a hacer una intervención en un área que es privada, en un área que es muy sensible y pues digamos como con esa, no sé cómo se diría, en esa gratitud de ver que una persona viene a un módulo, viene en condición de paciente y permite que un estudiante, una persona que está en formación, lo pueda explorar y empiece a confiar también en esos conocimientos que está recibiendo. Entonces creo que es una oportunidad bien bonita para que ellos empiecen también a desarrollar habilidades y destrezas, no solamente en la competencia, que es cómo hago la valoración de suelo pélvico, sino también cómo puedo abordar a un ser humano que tiene una disfunción o que muestra un interés en esta especialidad. Llevamos un tiempo donde estamos aplicando la estandarización de terminología para evaluación del suelo pélvico. Esta es una estandarización internacional que lo que busca es que los términos sean los mismos y el proceso de evaluación sean los mismos, incluso multidisciplinariamente. Entonces creo que eso es una de las cosas que se ha mantenido, no es nueva de este módulo, pero se ha mantenido, está a la vanguardia de lo que se hace en el mundo. Y bueno, pues también en conjunción con otras técnicas de evaluación y con otras técnicas de tratamiento que también tienen evidencia en la literatura que funcionan. Creo que eso ha sido como lo más novedoso. Creo que es un tema que a veces olvidamos o que siempre pensamos que está inmerso cuando nosotros abordamos otro ser humano o abordamos un paciente. Siempre nosotros en rehabilitación, yo por lo menos en mis módulos les digo, recuerden que cuando vamos a abordar un paciente es un ser global, es un todo, no solamente es una estructura que tiene una disfunción, sino es todo un universo. Entonces, entrar a abordar en estos temas tan sensibles, que es un área tan íntima, y cuando entramos en una entrevista a averiguar tantos datos de un paciente, pues tenemos que ganarnos esa empatía con el paciente, brindarle toda la confianza y a veces es bueno también recordar en las formaciones con cosas muy sencillas esa naturaleza del ser humano. ¿Qué otras cosas podemos hacer para ganar su confianza, para que se sienta tranquilo? ¿Cómo logramos obtener más información? ¿Cómo logramos incluso hacer que un paciente que esté muy aprensivo termine confiando en nosotros y entregándonos esa parte de su cuerpo que es tan importante, pero en realidad más es toda su vida la que nos está entregando en ese instante? Entonces creo que también a veces recordar que hay otras técnicas que pueden ayudar a amenizar un poco más ese ambiente y que le pongamos como un poquito más de amor a cada una de a nuestros días, a nuestro día a día, nos ayuda bastante como en nuestra práctica. Este es un diplomado que yo creo que ha marcado una diferencia bien importante frente a cualquier otra formación, incluso en otros lugares del mundo, porque aquí tienen una práctica directa
con pacientes reales. Ayer tuvimos una experiencia muy bonita y es que cuando estábamos en medio de ese proceso de la construcción de la entrevista, de la historia clínica, de que pudiéramos aterrizar esos conceptos, muchos de los estudiantes empezaron a traer de su mente y de su experiencia clínica esos pacientes que ya han visto, que están atendiendo en este momento. Entonces, si bien físicamente no estaban acá, todos los estudiantes estaban interactuando y pensando qué le puedo hacer, qué más podría trabajar con él, esto me faltó evaluarlo. Entonces, creo que por un momento empezaron a buscar una práctica así el paciente no estuviera acá, y eso también los empezó a ayudar y a que tuvieran más confianza para que al día siguiente, cuando ya tenemos pacientes en vivo y en directo, pudieran hacer una práctica mucho más confiada, digámoslo así, y que se sintieran mucho más tranquilos al abordarlos. Este módulo, como te digo, es un módulo donde en pocos cursos se traen pacientes. Entonces, muchas veces aprendemos sobre los mismos estudiantes, sobre mi compañero, pero en muchas ocasiones no hay tantas disfunciones. Entonces, uno se puede quedar corto frente a todo lo que aprendió y poder aplicarlo frente a una disfunción. Entonces, vale mucho la pena aprovechar un módulo donde podamos tener esa interacción con personas que realmente necesitan de mayor educación, de una valoración y de un plan de tratamiento en rehabilitación de suelo pélvico. Es una experiencia bastante gratificante de ver nuevos profesionales en fisioterapia que están interesados en el área, que están ayudando y contribuyendo no solamente a que crezca la especialidad dentro de México, sino también en Latinoamérica, que confíen en ponentes que no solamente vienen del otro continente, sino también desde acá, y que confíen en nuestra experiencia y en nuestros procesos también de formación. Y bueno, que se sienten muy listos y muy animados a iniciar sus tratamientos a sus pacientes y a empezar a ejercer y aplicar todo lo que aprendieron durante este tiempo. Creo que una de las ventajas y de los beneficios que tiene este módulo en particular es que, ya que es al final del diplomado, logran como aterrizar todos los conocimientos y todos los conceptos que se han dado a lo largo de todo este tiempo y se llevan a su consulta, a sus lugares de trabajo, una posibilidad de llevar ya una historia clínica, la elaboración y la ejecución de una entrevista, la manera en la que se aborda un paciente, y pueden estructurar mentalmente cómo se debe abordar ese paciente desde que entra al consultorio hasta que sale y finaliza sus terapias. Entonces creo que eso es una de las cosas más valiosas que logran hacer en este módulo, y aterrizar también a cada uno de los pacientes que incluso pueden estar atendiendo desde ya o que han atendido en otros momentos, y resolver dudas frente a lo que ven en ellos, y pues tener un experto, una persona que tiene de pronto más experiencia en el área, que los pueda guiar y conducir en cómo abordar esos pacientes. En general, muy sólidos frente a la información que habían recibido. Pensé que de pronto iban a estar un poco más nerviosos, siempre pues sentir que estamos haciendo algo en medio de un proceso de evaluación, que de pronto de eso depende mi diploma, pues seguramente genera nervios. Para muchos esta era la primera vez que tenían un paciente, un ser humano de verdad con una condición, con una disfunción. Entonces creo que por un lado estaban muy preparados con un poco de nervios, pero todo resultó muy benéfico tanto para ellos como profesionales como para el paciente. Los pacientes se sintieron muy a gusto y los vi muy seguros a la hora de abordarlos. Tuvieron el tiempo suficiente para abrir una buena historia clínica, entrar en confianza, tener un poco más de cercanía con ese paciente, y que así mismo se fuera permitiendo que se llevara a cabo una buena exploración, y con el beneficio también para las personas que vinieron a ayudarnos, que se pueden llevar ejercicios prácticos para su casa, un poco más de información frente a lo que hacemos como fisioterapeutas y al suelo pélvico en realidad, lo que es y para qué sirve y por qué es tan importante que hablemos más de este tema. A mí me gusta manejar como una modalidad donde les doy mucha autonomía
y busco acompañarlos a lo largo del proceso, pero uno de los objetivos principales en mi módulo es que ellos al final de este módulo puedan llegar mañana, ojalá, a su casa o a su consulta y ya tengan por lo menos unos formatos de evaluación y una estandarización, como un orden en su cabeza de esto es lo primero que debería hacer, esto es lo segundo, como tener más esquematizado lo que ellos, cómo van a abordar ese paciente. Ya específicamente cuando llegaron los casos clínicos, ellos ya habían hecho un trabajo desde el día anterior en el módulo donde habíamos intentado aterrizar sin conocer muy bien el paciente, solamente sabían que iba a llegar una persona con una disfunción y sabían qué disfunción era. Entonces empezaron a aterrizar qué puntos importantes eran para la entrevista, quién iba a abordar la entrevista, cómo lo iban a hacer, y permitimos también hacer como un juego de roles entre que cada uno de los participantes o de los estudiantes fuera terapeuta en algún momento de esa interacción con el paciente. Entonces creo que eso es importante, brindarle autonomía al estudiante, pero también mostrarle ese acompañamiento que le estamos haciendo. Es sigue adelante, que aquí está alguien que te va a acompañar, pero suéltate. Porque creo, y en mi experiencia, una de las cosas que a veces nos sucede es que tomamos el curso, tenemos un montón de información, pero cuando vamos a abordar nuestros primeros pacientes no sabemos bien qué hacer, estamos congelados, no sabríamos qué hacer primero, qué abordarle. Entonces es bueno también que ellos se vayan soltando poco a poco, pero que sientan ese acompañamiento de los docentes. Llevo un tiempo, ya varios años, trabajando de la mano en colaboración con la Sociedad Internacional de Continencia, con el ICS. En este momento estoy en mi último año como fisioterapeuta dentro del comité de fisioterapia. Entonces desde ahí se gestionan pues muchos temas, digamos, a nivel científico, información que queremos llevar al mundo en general del suelo pélvico, y también estoy en el comité de niños y adolescencia. Esto es una sociedad científica, entonces ahí trabajamos en, digamos, todo el tema científico. Y en mi práctica clínica tengo mi consultorio, trabajo atendiendo cualquier tipo de disfunción de suelo pélvico, pero uno de mis fuertes ha sido la gestación y el posparto. La trabajo no solamente en la atención y viendo a las pacientes a través de la preparación al parto y del suelo pélvico, sino también como educadora prenatal. Entonces he logrado fusionar mis conocimientos como oficio de suelo pélvico, aplicándolos un poco más ampliamente a la salud de la mujer y en esa preparación a la maternidad y a procesos de paternidad. Entonces creo que son como esas dos áreas que siempre me han gustado y en las que me muevo fácilmente y con mucho agrado.